Una tormenta silenciosa, pero implacable, está sacudiendo los cimientos mismos del Palacio de Buckingham. Lejos de los oídos de la prensa y de los ojos del público, se ha producido un cambio sísmico. Fuentes internas de la realeza, aquellas que rara vez hablan, se encuentran en un estado de absoluta incredulidad. ¿La causa? Una propuesta impactante, susurrada en secreto por el propio rey Carlos III. Una decisión que lo cambia todo. La noticia que ha dejado helados a los observadores reales es esta. La duquesa Sofía, la figura discreta pero constante de la monarquía, ha aceptado oficialmente un papel de gran envergadura. No es cualquier papel. Es un rol que una vez perteneció a Meghan Markle. Esta decisión no es una simple reorganización administrativa, es una declaración. Ha enviado ondas de choque que resuenan desde los pasillos de Buckingham hasta los rincones más lejanos de la Commonwealth. Inmediatamente han surgido susurros de rivalidad, historias de redención y la sensación de una profunda renovación dentro de la monarquía. El aire está cargado de preguntas. ¿Qué propuso exactamente el rey Carlos? ¿Por qué Sofía? ¿Y qué significa esto para el futuro de la corona? Este capítulo crucial de la historia real no comenzó con conferencias de prensa, ni con los destellos cegadores de las cámaras, ni con la habitual fanfarria a la que la monarquía nos tiene acostumbrados. No hubo comunicados oficiales cuidadosamente redactados por el palacio. Fue, en cambio, una decisión tranquila, un susurro transportado a través de los salones dorados, una estrategia concebida a puerta cerrada. Sin embargo, esas pocas palabras silenciosas pronto comenzarían a remodelar el paisaje real de una manera que nadie vio venir. El rey Carlos III, dicen los que saben, está ansioso por modernizar la monarquía. Pero más que eso, busca desesperadamente restaurar el equilibrio después de años de turbulencia, división y titulares dolorosos. Para lograrlo, hizo un movimiento que sorprendió incluso a sus asesores más cercanos. En la quietud de su estudio propuso algo que desafiaba las expectativas. Quería que la duquesa de Edimburgo, Sofía, diera un paso al frente y asumiera el rol público que una vez ocupó, con tanto ruido mediático, Meghan Markle. Para el mundo exterior, la decisión podría parecer simple. Un miembro de la realeza interviene donde otro ha decidido retirarse. Pero dentro de los muros del palacio, el simbolismo era inmenso. Meghan Markle había representado una voz fresca, moderna y audaz. Era glamurosa, franca y adorada por millones, pero también una figura que generaba división. Su partida, junto con la del príncipe Harry, no solo rompió la estructura familiar, dejó un vacío visible en el funcionamiento diario de la firma. Los compromisos públicos disminuyeron. Las causas benéficas vitales necesitaban representación. La nueva generación de la monarquía luchaba visiblemente por encontrar su ritmo bajo el peso del escrutinio y la ausencia de una de sus estrellas más brillantes. Carlos sabía que si la monarquía quería sobrevivir en un mundo que cambia rápidamente, necesitaba rostros que encarnaran tanto la tradición como una profunda y silenciosa resiliencia. Y en ese cálculo, Sofía era la pieza perfecta. Ella nunca había perseguido los reflectores. Nunca había buscado ser el centro de atención. Sin embargo, durante décadas, se había ganado el respeto no a través de la atención mediática, sino a través de la acción constante. Parecía la encarnación perfecta de la filosofía de su difunta suegra. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Cuando la noticia de la propuesta privada del rey llegó a oídos de la duquesa, ella mantuvo la calma, como siempre. El verdadero drama, el momento que lo cambió todo, no ocurrió en un salón del trono, sino en una pequeña reunión con periodistas. Un reportero, quizás buscando una pizca de drama, le preguntó si se sentía preparada para llenar el vacío que Meghan Markle había dejado atrás. La sala contuvo la respiración. Sofía, con una sonrisa amable pero con ojos que sostenían un fuego tranquilo y paciente, entregó la respuesta que se convertiría en un trueno real. ¿Qué creía la gente que estábamos haciendo antes? Fue simple, fue rústico.
Fue increíblemente profundo. Con una sola frase, Sofía desmanteló suavemente años de percepción pública errónea. No estaba dando un paso al frente debido a la ausencia de Meghan. Ella no era una sustituta. Ella siempre había estado allí, trabajando silenciosamente detrás de escena, cumpliendo con su deber mientras otros acaparaban los titulares. Sus palabras no fueron jactanciosas ni amargas. Fueron un recordatorio firme, pero gentil, de que el verdadero servicio no requiere un escenario ni necesita aplausos. Los presentes en la sala guardaron silencio, pero en los medios de comunicación, sus palabras se extendieron como la pólvora. Era una frase que capturaba perfectamente la gracia y la fuerza. Los comentaristas lo llamaron la respuesta de la década. Mientras tanto, los conocedores del palacio lo describieron como el momento en que la corona cambió sutilmente su equilibrio, alejándose del espectáculo y volviendo a la sustancia. Para el rey Carlos, ese intercambio confirmó lo que siempre había creído. Sofía no era solo una suplente, era un símbolo. Era el ejemplo vivo del tipo de servicio firme y confiable que había definido el reinado de su difunta madre. Su propuesta no se trataba simplemente de llenar una vacante, se trataba de restaurar el latido del corazón de la monarquía, y en ese momento tranquilo pero poderoso, quedó claro para todos. Sofía no estaba reemplazando a nadie, estaba redefiniendo lo que realmente significa servir a la corona. ¿Pero qué llevó al rey a tomar una decisión tan audaz? ¿Y realmente merece Sofía este título de salvadora silenciosa? La respuesta yace en su historia. Mucho antes de esta reorganización silenciosa, la duquesa Sofía ya se había forjado un lugar como uno de los pilares más confiables de la monarquía. Ella es, como la describió una vez la autora real Katie Nicholl, el arma secreta de los Windsor. Ese apodo no podría ser más apropiado. Ella no necesitó grandes discursos, escándalos brillantes o portadas de revistas para demostrar su valía. Su historial hablaba más fuerte que cualquier título real. Mientras otros capturaban titulares y atraían multitudes, Sofía capturaba algo mucho más duradero: corazones. Su trabajo nunca se centró en las apariencias, se centró en el impacto. A lo largo de los años, se ha dedicado a más de 70 organizaciones benéficas en todo el mundo, centrándose en causas que reflejan compasión por encima del glamour. Desde la defensa de los derechos de la mujer y la promoción de la igualdad de género, hasta el apoyo a personas con discapacidades y aquellos que enfrentan la exclusión social, la presencia de Sofía siempre ha llevado una fuerza tranquila. Su dedicación no es ruidosa ni llamativa. Es genuina, es constante y es profundamente humana. Y en esta nueva era, es exactamente el tipo de fuerza que el rey Carlos necesita para asegurar el futuro de la corona. Sofía, la duquesa de Edimburgo, se había convertido en la fuerza silenciosa de la monarquía. Ella no es la realeza que uno encuentra en las alfombras rojas deslumbrantes. Es la realeza que uno encuentra en las salas de juntas, en las salas de hospital, en los lugares donde el trabajo real se lleva a cabo lejos de las cámaras. Su enfoque es de una simplicidad que desarma, una filosofía casi rústica en un mundo obsesionado con la imagen, servicio sin espectáculo. Ella representa la corona con una dignidad que le recuerda a la gente lo que la realeza alguna vez significó en sus raíces más profundas. Hay 3 palabras que la definen y que el mundo moderno parecía haber olvidado: deber, disciplina y decencia. El rey Carlos vio esto con una claridad absoluta. En medio de un paisaje real a menudo sacudido por controversias públicas, lealtades fracturadas y relaciones rotas que acaparaban titulares, Sofía permanecía inmóvil. Ella era, y es, la calma en medio de la tormenta. Donde otros buscaban la independencia, la fama o una escapatoria de las responsabilidades reales, ella las abrazaba silenciosamente. Ella no se presentaba para recibir aplausos. Se presentaba porque creía genuinamente en el trabajo mismo. Este simple hecho la hizo invaluable a los ojos del rey. Él confiaba en ella,
no solo como una trabajadora real eficiente, sino como un reflejo de la mejor versión de la monarquía. Ella era la prueba viviente de que la institución podía ser firme, leal e imperturbable ante el ruido ensordecedor del drama. Pero la verdadera fortaleza de Sofía no residía únicamente en su dedicación incansable, residía en su moderación. En una era de autopromoción, ella había dominado el difícil arte de servir sin hacer sombra, de liderar sin exigir atención. Su calidez y su fiabilidad la convirtieron en una de las pocas figuras reales que el público admiraba genuinamente, sin reservas. Ella no estaba persiguiendo la popularidad, la ganó sin esfuerzo, a través de la sinceridad. Mientras las voces más modernas y las personalidades impulsadas por los medios buscaban redefinir la imagen real, a menudo con resultados caóticos, Sofía representaba algo eterno: el poder silencioso. Ella no solo mantenía la dignidad de la corona, la refrescaba. Cada compromiso, cada acto de empatía, reforzaba los valores que el rey Carlos quería preservar desesperadamente en su reinado: el propósito por encima de la actuación y el servicio por encima del ego. Cuando llegó el momento en que el rey buscó a alguien que encarnara la siguiente fase de la monarquía, la elección era obvia. Sofía no solo encajaba en el papel, llevaba mucho tiempo viviéndolo. Mientras otros intentaban reinventar lo que significaba ser royal, ella simplemente le recordaba al mundo por qué el título importaba en primer lugar. Su gracia se convirtió en su armadura. Su humildad se convirtió en su corona. Y sin exigir nunca el foco de atención, la duquesa Sofía se convirtió en la revolución silenciosa de la familia real. Pero ¿cómo llegó a esta posición de tanto honor? ¿Fue siempre un camino de rosas? La verdad es mucho más dramática. La historia real de Sofía no comenzó con la grandeza o el privilegio heredado. Comenzó con el trabajo duro, la ambición y una fe inquebrantable en la perseverancia. Mucho antes de pisar los muros del palacio, era simplemente Sophie Rhys-Jones, una joven decidida a dejar su huella en el mundo por sus propios méritos. Cofundó una pequeña firma de relaciones públicas, no porque naciera con influencia, sino porque la construyó con pura determinación, noches largas y un impulso implacable. Cada campaña que lideró, cada cliente que aseguró, le enseñó lecciones vitales sobre comunicación, compostura y, lo más importante, resiliencia. Esas lecciones pronto se volverían vitales, porque la vida le tenía preparada una prueba de fuego. En 2001, una operación encubierta de un periodista de un tabloide, haciéndose pasar por un cliente potencial, casi acabó con todo. Fue un golpe devastador. Engañada para hacer comentarios que fueron considerados inapropiados y vergonzosos para la familia real, Sofía se encontró de repente en el centro de un escándalo que dominó los titulares durante semanas. Fue humillada públicamente. Muchos asumieron que su futuro dentro de la monarquía estaba terminado. Parecía que su carrera real había terminado antes de comenzar. Pero Sofía no desapareció, no negó los hechos, no dramatizó la situación. Hizo algo mucho más raro y profundo. Asumió la responsabilidad, aprendió la dura lección y, en silencio, comenzó a reconstruir. Dejó atrás su carrera empresarial, un sacrificio enorme, y redirigió su enfoque por completo hacia el servicio real. En lugar de retirarse a las sombras de la vergüenza, dio un paso al frente hacia el deber con un propósito renovado. Para Sofía, la redención no se trataba de palabras o gestos públicos vacíos. Se trataba de consistencia, sinceridad y trabajo. Comenzó a visitar organizaciones benéficas, eligiendo deliberadamente las causas que rara vez aparecen en las portadas: la prevención de la ceguera, el empoderamiento de las mujeres, la educación juvenil. Y a través de ese esfuerzo constante, día tras día, año tras año, el público comenzó a ver emerger a una Sofía diferente, una mujer definida no por un escándalo, sino por su servicio. Su humildad se convirtió en su fortaleza. Su silencio se convirtió en su declaración más poderosa.
Detrás de las puertas del palacio, su transformación no pasó desapercibida. Se dice que la reina Isabel II vio su firmeza y a menudo buscaba su compañía en momentos privados de reflexión. Pero fue el rey Carlos quien entendió su viaje más profundamente. Él admiraba cómo ella había convertido la adversidad personal en un propósito de vida. Esa era una cualidad que él valoraba inmensamente mientras buscaba modernizar la monarquía para una era más sensata. Para Carlos, Sofía representaba el tipo de realeza que el mundo moderno necesitaba: trabajadora, íntegra y arraigada en una dignidad tranquila. Su resiliencia le recordó a él y a toda la institución que los errores no definen el carácter de una persona. Lo que haces después del error sí lo hace. Años más tarde, mientras Sofía se encuentra al lado del rey Carlos en las ceremonias oficiales más importantes, queda meridianamente claro que su ascenso no fue por favor o por casualidad. Fue ganado. Fue forjado a través de la prueba, la reflexión y una dedicación inquebrantable. Ella no nació para ser la joya de la corona, trabajó para convertirse en su pilar. Ella había caminado a través del fuego de la controversia y había emergido no solo intacta, sino más fuerte, más sabia y más firme que antes. En el gran tapiz de la historia real, la historia de Sofía se erige como un raro ejemplo de gracia bajo presión. Es la prueba viviente de que, incluso en un mundo obsesionado con la imagen y el ruido, la redención y la fuerza tranquila todavía tienen el poder de reinar. Pero más allá de merecer el papel por su propia historia de resiliencia, ¿podría haber otra razón detrás de su notable ascenso? ¿Qué sucedió realmente con Meghan, quien una vez ocupó ese lugar tan visible? ¿Fue apartada? ¿O se alejó por elección propia? Ahora, desentrañemos la historia detrás del vacío real que exigía ser llenado. Comenzó como una idea audaz, un cuento de hadas moderno reescrito para una nueva generación. Cuando el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron por primera vez, a principios de 2020, que tenían la intención de dar un paso atrás en sus deberes reales, la noticia provocó una sacudida sísmica en el Palacio de Buckingham. La familia real, conocida por sus tradiciones centenarias y su imagen cuidadosamente guardada, de repente se encontró en el epicentro de un terremoto cultural. Los duques de Sussex no solo estaban abandonando sus roles, estaban desafiando la estructura misma de la monarquía. Pero lo que muchos no se dieron cuenta en ese momento fue que su decisión no fue abrupta, no fue un portazo, se desarrolló lentamente, como un atardecer real desvaneciéndose en la incertidumbre. Detrás de las puertas del palacio, las discusiones privadas, las negociaciones emocionales y los momentos de tensión silenciosa se extendieron durante meses. La reina Isabel II, aunque visiblemente entristecida, trató de navegar la situación con gracia. Se dice que esperaba que un tiempo separados eventualmente llevaría a la reconciliación, que quizás el deseo de independencia de la pareja podría coexistir de alguna manera con el deber real. Pero a medida que pasaban los meses, la distancia, tanto emocional como física, solo crecía. Luego, el 18 de febrero de 2021, llegó la declaración que confirmó lo que el mundo ya comenzaba a sospechar. El Palacio de Buckingham anunció con su característica moderación que el duque y la duquesa de Sussex han confirmado a su majestad la reina que no regresarán como miembros trabajadores de la familia real. Aunque las palabras fueron breves, su significado fue monumental. Marcó el fin oficial de una era. Fue una ruptura limpia entre la monarquía y una de sus parejas de más alto perfil. Un año antes, Meghan y Harry habían hablado de forjar un nuevo papel progresista dentro de la institución real, uno que les permitiría equilibrar el deber con la libertad personal. Muchos creyeron que su plan podría redefinir la monarquía para el siglo XXI, mezclando tradición con independencia moderna. Pero al final, su visión resultó incompatible con el antiguo sistema de jerarquía, protocolo y control del palacio. Lo que comenzó como una evolución esperanzadora, pronto se transformó en lo que muchos llamaron el Mexit,
una abdicación moderna que obligó a la familia real a repensar su identidad. Su partida creó más que solo espacios vacíos en el calendario real. Dejó un vacío emocional. Dejó un signo de interrogación sobre el futuro de la monarquía en una era de medios de comunicación, fama y elección personal. Para el rey Carlos, entonces príncipe de Gales, fue un duro recordatorio de que no todas las coronas pueden retener a sus portadores, que incluso el deber real puede doblegarse ante la convicción personal. Cuando Meghan se alejó, un vacío real se volvió imposible de ignorar, y la monarquía necesitaba una nueva duquesa para llevar su legado. Pero, ¿fue el ascenso de Sofía silenciosamente aprobado por la propia reina Isabel? ¿Qué tipo de vínculo compartían realmente estas dos mujeres? Detrás de las altas puertas y los salones dorados del Palacio de Buckingham, pocos entendían realmente la profundidad de la conexión de Sofía, duquesa de Edimburgo, con la reina Isabel II. Para el público, ella era una figura real agradable, cortés, elegante y rara vez vista creando olas. Pero tras bastidores, ella era mucho más que una pariente política distante u otro miembro del círculo de Windsor. Era una compañera en el sentido más puro y rústico de la palabra. Alguien que entendía a la reina no a través de títulos o protocolos, sino a través de una empatía silenciosa y una fuerza compartida. Su vínculo no se forjó en grandes gestos ni en ocasiones formales. Creció en los momentos de quietud. Creció en las largas caminatas por los terrenos de Balmoral, lejos de las cámaras. Creció en las tardes de té privadas, donde la risa reemplazaba a la ceremonia real, y en las conversaciones simples que no requerían audiencia. La reina, que había visto lo mejor y lo peor del carácter humano a lo largo de sus 70 años de reinado, encontró en Sofía una rara constante. Encontró a alguien que ni buscaba atención ni rehuía el deber. Fuentes cercanas al palacio han dicho a menudo que la reina veía algo familiar en Sofía, un reflejo de su propia firmeza, su profundo sentido del servicio y su asombrosa habilidad para mantener la compostura cuando el mundo giraba hacia el caos. No es sorprendente que Su Majestad describiera una vez a Sofía como confiable hasta la médula. Viniendo de la propia monarca, eso no era un cumplido menor, era una marca de confianza. El tipo de confianza reservada solo para aquellos que realmente se habían probado a sí mismos, tanto en lealtad como en discreción. En muchos sentidos, Sofía llenó un espacio que nadie más podía. Ella no estaba atada por la ambición o la política interna. Su propósito era puro: apoyar, escuchar y actuar cuando fuera necesario. Y ese propósito silencioso se convertiría en su mayor fortaleza. Durante los últimos años de la reina, esos años en que la vida pública se volvió más exigente y los momentos privados más preciosos que el oro, Sofía se convirtió en algo más que una nuera. Se convirtió en una sombra silenciosa, en una de sus confidentes más cercanas. Ella estaba allí, no para las cámaras, sino para los momentos de quietud. Estaba presente en las reuniones familiares privadas, y se sabe que compartía momentos de oración y reflexión con la difunta monarca. Era un vínculo construido no sobre el estatus o la jerarquía, sino sobre el alma. Cuando la reina dio su último suspiro, la pérdida golpeó a Sofía de una manera que las palabras apenas pueden describir. Su dolor era callado, pero inmensamente profundo. Las cámaras la capturaron con los ojos llorosos en las afueras de Windsor, caminando detrás del cortejo fúnebre con una gracia solemne. Su expresión revelaba tanto el corazón roto como un orgullo inmenso. Para aquellos que la conocían, estaba claro que no solo estaba llorando a una reina, estaba llorando a una mentora, a una amiga, a la mujer que había creído en ella cuando el mundo, una vez, dudó de su valía. Esa confianza no terminó con el fallecimiento de la reina. De hecho, se convirtió en la piedra angular sobre la cual el rey Carlos confiaría más tarde, mientras comenzaba a remodelar la monarquía para una nueva era. Él no era ciego. Había observado la firmeza de Sofía a través de años de transición.
Vio su asombrosa habilidad para equilibrar el deber con la calidez humana y su devoción inquebrantable a la causa real. En ella, Carlos vio algo esencial, no solo lealtad a la corona, sino lealtad al legado que su madre dejó atrás. La estabilidad de la monarquía, como Carlos bien sabe, no descansa solo en coronas o títulos. Descansa en aquellos como Sofía, el corazón confiable que mantiene firme la corona. Pero con todo ese poder y acceso, ¿alguna vez Sofía se aprovechó de la confianza y el privilegio que disfrutaba dentro de la monarquía? En una época en que los titulares reales estaban llenos de escándalos, controversias y disputas susurradas, Sofía y el príncipe Eduardo construyeron silenciosamente un mundo que contrastaba por completo. Mientras otras casas reales se convertían en tema de columnas de chismes y especulación mediática interminable, Bagshot Park, su hogar señorial pero pacífico, se convirtió en un símbolo de equilibrio, dignidad y una rara tranquilidad dentro de la monarquía. Su familia vivía con un ritmo diferente. No hubo entrevistas explosivas televisadas, no hubo confesiones dramáticas, no hubo historias filtradas que sacudieran los muros del palacio. En cambio, lo que floreció allí fue un sentido de propósito silencioso, un reflejo de los valores que durante mucho tiempo anclaron a la familia real, antes de que la fama y las presiones modernas comenzaran a desdibujar su significado. Sofía y Eduardo parecían entender algo profundo que otros habían olvidado: que ser de la realeza no se trataba de espectáculo, sino de servicio. Dentro de Bagshot Park, la atmósfera era de calidez y normalidad. Sus hijos, Lady Louise y el joven James, fueron criados lejos del ojo público. Se les dio el espacio para crecer sin el implacable escrutinio que atormentaba a sus primos reales. Los amigos de la pareja a menudo describen su hogar como uno lleno de risas, rutinas familiares simples y un enfoque en las raíces más que en la grandeza. La propia Sofía mencionó una vez cuánto valoraba una vida familiar normal, y esa verdad era visible en cada aspecto de su existencia. Sus mañanas a menudo no comenzaban con el flash de una cámara, sino con reuniones informativas sobre sus proyectos benéficos. Más de 70 en total, cubriendo causas desde el empoderamiento de las mujeres hasta programas de rehabilitación para personas con discapacidades. Por las tardes, se la podía encontrar visitando hospitales, centros comunitarios o instituciones militares, siempre escuchando más de lo que hablaba, prestando toda su atención a aquellos que conocía. Realizaba su trabajo con precisión y sin espectáculo, ganando respeto silencioso en lugar de aplausos ruidosos. El príncipe Eduardo reflejaba esa misma compostura. Mientras otros buscaban influencia a través de la visibilidad, él encarnaba la perseverancia tranquila. Juntos, formaron una sociedad que representaba la estabilidad, no solo para su familia, sino para la monarquía en su conjunto. Su relación se convirtió en un recordatorio discreto pero poderoso de que la realeza moderna todavía podía reflejar valores antiguos: lealtad, constancia y modestia. Este enfoque firme no pasó desapercibido para el rey Carlos. Mientras asumía su reinado y buscaba remodelar la monarquía para un futuro más disciplinado y enfocado, miró hacia el ejemplo de Sofía y Eduardo. Ellos representaban exactamente en lo que él quería que se convirtiera la familia real: menos drama público y más deber duradero. En muchos sentidos, su matrimonio se convirtió en la encarnación viva de la frase «el deber por encima del drama». Cuando otras parejas reales parecían luchar bajo el peso de la atención, el duque y la duquesa de Edimburgo prosperaban en su ausencia. Su fuerza no provenía de los titulares, sino de la armonía. Un recordatorio de que, a veces, los legados más poderosos se construyen en silencio. ¿Podría ser esta fuerza tranquila la razón por la que el rey Carlos la vio digna tanto de un título real de primer nivel como de su confianza absoluta? Ahora, exploremos cuándo el propósito eclipsa a la popularidad. Se acerca una nueva era bajo el rey Carlos. Cuando el rey Carlos III finalmente ascendió al trono, no fue simplemente un cambio de liderazgo, fue mucho más profundo.
Fue el amanecer de una nueva era real, una era que comenzaba bajo una sombra. La monarquía, esa antigua institución, se encontraba en una encrucijada. Estaba agobiada por años de críticas públicas, por relaciones familiares fracturadas a la vista de todos y por una confianza que se desvanecía. El tiempo del glamour vacío y de los titulares sensacionalistas había pasado. La corona ya no podía sobrevivir con eso. Lo que la corona necesitaba ahora, con desesperación, no era otra figura de celebridad brillante y fugaz. Necesitaba un ancla, necesitaba un símbolo de estabilidad, alguien que encarnara la fuerza tranquila, la integridad y el servicio duradero. Y esa persona, la elección del rey, fue Sofía, la duquesa de Edimburgo. Durante años, Sofía había sido la constante silenciosa de la familia, leal, confiable y, crucialmente, intacta por el escándalo. Mientras otros buscaban la atención y las cámaras, ella se enfocaba en la acción, en el trabajo silencioso. Su reputación de diligencia y humildad ya le había ganado el profundo respeto de la difunta reina Isabel II. Y el rey Carlos, su cuñado, vio en ella esa misma firmeza inquebrantable que su madre siempre había valorado por encima de todo. En una familia demasiado a menudo dividida por el ego, Sofía se mantenía aparte. No porque fuera ruidosa, sino precisamente porque era coherente. La propuesta impactante y el título de Felipe. Por eso, cuando el rey Carlos hizo su propuesta impactante, un movimiento que sorprendió a muchos observadores reales, no fue un simple gesto ceremonial. Le otorgó el histórico título de Duquesa de Edimburgo. Este acto fue una declaración de intenciones. El título, que una vez perteneció al príncipe Felipe, el firme y leal consorte, llevaba consigo un legado pesado como una roca. Un legado de lealtad absoluta, disciplina de hierro y servicio por encima del yo. Entregarle ese título a Sofía era reconocerla públicamente como la encarnación moderna de esos mismos valores. También fue una señal sutil, pero increíblemente poderosa para el mundo entero. La monarquía estaba evolucionando, sí, pero lo hacía regresando a sus raíces. Su futuro descansaría sobre la sustancia, no sobre el espectáculo. La decisión también tenía otro peso simbólico, uno que no pasó desapercibido. El nuevo papel prominente de Sofía reflejaba y, en muchos sentidos, reemplazaba el espacio que Meghan Markle había ocupado alguna vez. Pero aquí es donde la estrategia del rey se vuelve brillante. El contraste era absoluto. Donde el tiempo de Meghan en el centro de atención se había definido por tormentas mediáticas, acusaciones explosivas y turbulencias emocionales, el enfoque de Sofía ofrecía una calma precisa. Ella no perseguía entrevistas ni buscaba titulares, dejaba que su trabajo hablara por sí mismo, ya fuera visitando zonas de conflicto en silencio, abogando incansablemente por las sobrevivientes de la violencia o representando a Gran Bretaña en cumbres globales. La presencia de Sofía transmitía una autoridad tranquila. Dentro de los muros del palacio, su ascenso trajo un renovado sentido de credibilidad. Los cortesanos, aquellos que lo ven todo, la llamaban el latido constante de la monarquía. El rey Carlos comenzó a depender cada vez más de su juicio sereno, no solo para las apariciones públicas, sino también para navegar los delicados y espinosos asuntos familiares. Su estilo nunca fue sobre la grandeza. Se trataba de la gracia. Cada aparición estaba cuidadosamente medida. Cada palabra era deliberada. Cada gesto estaba impregnado de propósito. La duquesa de Edimburgo se había convertido en algo increíblemente raro en la realeza moderna, una figura de confianza. Mientras el mundo debatía el futuro de la institución, Sofía era la prueba viviente de que su relevancia todavía tenía raíces profundas. Su elevación simbolizaba el deseo de la monarquía de regresar a su esencia: deber, devoción y resistencia silenciosa. En una época en que las coronas brillaban bajo la dura luz del escrutinio, Sofía le recordó al mundo que la verdadera realeza no necesita ruido para brillar, solo necesita propósito. Sofía, la duquesa de Edimburgo,
Nunca aceptó este nuevo papel real para competir o eclipsar a nadie. Su decisión provino de un lugar de propósito silencioso. Ella no anhelaba el foco de atención. No necesitaba los aplausos. Lo que la impulsaba era algo mucho más profundo, más rústico. Una creencia de toda la vida de que el verdadero poder no proviene de los títulos, ni de los titulares, ni de la fanfarria real. Proviene del servicio. El servicio que perdura incluso cuando nadie está mirando. Su viaje hacia este papel renovado bajo el rey Carlos no se trataba de reemplazar la posición de Meghan Markle. Se trataba de reconstruir el significado mismo del deber, en una era en que la lealtad había comenzado a perder su brillo. Mientras otros eligieron la independencia por encima de la obligación, Sofía eligió el camino más difícil, el camino de la constancia. Ella permaneció cuando otros se retiraron. Ella llevó la bandera real cuando otros la bajaron. Ella continuó el trabajo silencioso que mantiene firme la corona, incluso en los tiempos más turbulentos. La fuerza de Sofía nunca ha sido ruidosa. No destella en los tabloides ni es tendencia en las redes sociales. En cambio, su fuerza se encuentra en los detalles. Se encuentra en las horas que pasa visitando hospitales sin cámaras. En los discursos pronunciados, no para ella, sino para empoderar a mujeres al otro lado del mundo. En los momentos en que ofreció consuelo callado a familias que enfrentaban las peores dificultades. Estos actos de dedicación pura quizás no generen titulares mundiales, pero construyen algo infinitamente más fuerte que la fascinación pública. Construyen confianza. Y la confianza, no la fama, es el verdadero cimiento de una corona. Respeto. Es una palabra que pesa más que cualquier corona, y es una palabra que Sofía, la duquesa de Edimburgo, nunca ha exigido, sino que se ha ganado silenciosamente. Su presencia dentro de la familia real representa un tipo de liderazgo que no necesita validación externa. No necesita los titulares de la prensa ni la aprobación de las masas. Cuando el rey Carlos III visualizó una monarquía que, para sobrevivir, debía valorar la sustancia por encima del espectáculo, no tuvo que buscar un nuevo rostro milagroso. El corazón de esa visión ya estaba allí, latiendo constantemente. Sofía se convirtió, naturalmente, en ese corazón. Su calma, esa firmeza que parece inquebrantable, ha recordado tanto al palacio como al público una verdad fundamental, casi rústica. Los verdaderos símbolos de la realeza no son las coronas de diamantes, ni los vestidos de gala que ciegan con su brillo. Los verdaderos símbolos son la compasión, la resiliencia ante la adversidad y una dignidad silenciosa que no se puede comprar. El viaje de Sofía, desde la periferia hasta el centro absoluto de la institución, refleja algo eterno sobre la propia monarquía británica. Refleja que su supervivencia, en última instancia, no depende de la grandeza de sus palacios o la opulencia de sus ceremonias, sino de la gracia humana. Cada paso que da Sofía, cada compromiso que cumple lejos de las cámaras, es un recordatorio de que la vida real no fue diseñada para ser una carrera por la atención. No es una competencia desesperada por la popularidad en un mundo obsesionado con la imagen. Es, o al menos debería ser, un compromiso de por vida con el servicio. Y aquí yace la lección más profunda de todas, el verdadero nudo de esta historia. En una era definida por la ruptura y la búsqueda de la identidad individual, se nos presentó una elección. Donde otros buscaron definir su libertad abandonando la institución, viéndola como una jaula, Sofía definió su libertad quedándose. Eligió quedarse. Fiel a su promesa, fiel a su papel, y fiel a las personas que todavía buscan y creen en el propósito que hay detrás de la corona. Este momento, este ascenso a la prominencia como pilar de la nueva monarquía, no le llegó por casualidad. Ella no heredó este momento por derecho de nacimiento o por un matrimonio estratégico que la catapultó al estrellato. Ella se lo ganó. Se lo ganó a través de décadas de devoción silenciosa, de una disciplina férrea que pocos podrían soportar y de una humildad que parece casi de otra época. De muchas maneras, su historia completa un círculo perfecto.
Su ascenso demuestra que, incluso en la era moderna del ruido constante, de la fama instantánea y de las voces estridentes que gritan por atención, a veces son los callados los que tienen la mayor influencia. Son aquellos que eligen trabajar en lugar de hablar, los que eligen servir en lugar de brillar, quienes finalmente mueven el mundo. Por eso, cuando la historia mire hacia atrás, a esta era turbulenta de transición real, quizás no recuerde a Sofía como la duquesa que reemplazó a Meghan. Ese sería un análisis superficial y barato. La historia la recordará, si la justicia prevalece, como la mujer que restauró el significado del deber real. La recordará como el ancla que mantuvo firme el barco en medio de la tormenta, porque las coronas, al final del día, pueden brillar intensamente durante una temporada. Deslumbran, capturan la imaginación, pero con el tiempo, inevitablemente, su brillo se desvanece. Pero el carácter del tipo que se mantiene firme a través del escándalo, a través del silencio, a través del dolor y a través del cambio implacable, ese tipo de brillantez nunca se apaga, es eterno. Y eso, precisamente eso, es lo que Sofía, duquesa de Edimburgo, representa ahora para la monarquía moderna. La pregunta que queda flotando en el aire, por lo tanto, no es si Sofía puede estar a la altura de las expectativas reales. La verdadera pregunta, la más profunda, es si la realeza moderna, en su conjunto, puede finalmente estar a la altura del estándar que ella ha establecido. Ella ha establecido, ella ha establecido, ella ha establecido, ella ha establecido.